¿Cuáles son las condiciones económicas que tiene el país que va a recibir el próximo presidente de la República? ¿Se va a encontrar con la mesa servida o una vez más habrá que empezar por poner en orden la casa? Son preguntas que nos hacemos los ecuatorianos cuando estamos a pocos días de la segunda vuelta y que son totalmente legítimas, porque dentro de 2 meses exactos estaremos ante el primer día de trabajo del próximo gobierno. Vamos entonces a analizar los escenarios y las posibilidades que realmente existen para afrontarlos con el ingeniero comercial Osvaldo Landázuri, analista económico. Osvaldo, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. ¿La mesa ahora sí queda servida o de nuevo estamos ante el escenario del país sin recursos, endeudado, con obligaciones de pronto vencimiento y sin muchas fuentes de financiamiento? Yo creo, Lenin, que la situación es probablemente como pocas antes haya vivido el país. Entendamos que la primera etapa del gobierno de 14 años, que para mí ha sido muy similar, probablemente haya recibido el país con unas condiciones bastante más estables. Es decir, teníamos reservas, teníamos posibilidades de endeudamiento y tuvimos petróleo relativamente bueno al principio, y luego un petróleo que realmente subió a más de $100 o casi los $100. Luego Lenin Moreno se encontró con un gobierno que, si bien ya no tenía, o con una caja fiscal que si bien ya no tenía caja, aunque sea redundante, lo cierto es que tenía posibilidades de endeudamiento, y eso es lo que él hizo. Y ahora el siguiente presidente se encuentra con un país que no tiene ni posibilidades de endeudarse, ni tampoco caja fiscal, ni tampoco un petróleo boyante. En esa línea, la principal pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es: ¿qué es lo que vamos a entender como un futuro racional a la hora de tomar decisiones que obviamente no son decisiones simples, son decisiones duras, complejas, pero que nos deberían sostener dolarizados, que es lo que todo el mundo quiere? La crisis económica se agudiza con la pandemia, pero no empezó con ella. El mismo Rafael Correa, los últimos años de su gobierno, estaba emproblemado por la falta de liquidez y ya no sabía qué petróleo vender porque había empeñado casi toda la producción del próximo gobierno. Ante ese escenario, ¿qué efectos podría tener en la economía un eventual triunfo de Andrés Arauz y su propuesta, por ejemplo, de declarar una cuarentena de dólares, de incrementar el impuesto a la salida de divisas y el incremento de los aranceles, según él, para proteger la dolarización? Yo creo, Lenin, que realmente estamos ahora en 2 extremos que probablemente tuvieran que aproximarse al centro. Analicemos el primero, que es el que usted comenta. El Ecuador ya vivió esta situación de entender cómo tratar de frenar dólares, pero lo cierto es que usted recordará las intervenciones mías en el gobierno pasado, en las que trataba de sostenerse dólares a través de entender impuestos muy altos y restricciones a salida de divisas. Al final, nada de eso se consiguió. Y recordemos que usted tenía casi siempre una balanza comercial que era absolutamente negativa, y el gobierno tenía que verse abocado a poner más y más restricciones. Entonces, el camino racional no es ese. El camino racional es entender un esquema fiscal sostenible en el tiempo, un esquema fiscal que le dé tranquilidad al sector privado, que le dé no encuentro otra palabra que libertad para entender cómo la estabilidad del futuro le permite invertir, le permite generar empleo, y eso no es poniendo cuarentena de dólares. Es decir, usted no va a lograr frenar la salida de divisas si es que el entorno percibe riesgo por más aranceles y por más restricciones que tenga al movimiento de capitales. Y ojo una cosa, estimado Lenin, generalmente este tipo de medidas lo que hacen, más que hacer que los dólares no salgan, es que no vengan, que no entren. Y el resultado ha sido... Osvaldo, usted habla de un esquema fiscal que le dé estabilidad al Estado, pero ese esquema fiscal que da estabilidad, ¿qué acciones concretas requiere? Yo creo que son 4 grandes temas, y fíjese que el Ecuador perdió la oportunidad de poder entender cómo los candidatos ven esto en el debate pasado. Es decir, para mí la estabilidad fiscal obviamente tiene que ver con un Estado que gasta lo que recibe, es decir, que no sostiene déficit fiscales. Eso es
fundamental entender como una economía racional que se proyecta al futuro. Ningún país del mundo que maneja bien su economía sostiene déficits permanentes y crónicos, mucho más cuando usted tiene tipo de cambio fijo. Eso es lo primero. Para aquello, estimado Lenin, nos guste o no, tenemos que entender un gasto corriente que esté controlado. El segundo tema es la seguridad social. Yo creo que ese lastre que tiene el Ecuador y que le obliga al Estado permanentemente a tener que entregar recursos para cubrir ese déficit, realmente es una pregunta que los candidatos no han respondido de una manera concreta. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer usted para que el esquema de jubilaciones y prestaciones sociales se sostenga por sí mismo? Lo tercero es el empleo, estimado Lenin. Es decir, si usted no toma decisiones respecto a cómo entiende las relaciones laborales y cómo aumenta la demanda agregada, probablemente el asunto no va a mejorar. Y el último son las tasas de interés, es decir, cómo hace que esas tasas de interés le acompañen en el crecimiento económico. Esos 4 grandes temas, estimado Lenin, son los que fundamentalmente le darán estabilidad al país para analizar su futuro. En el informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo, que se publicó hace pocos días, se señala que los países tendrán que ser mucho más eficientes, estrechar las arcas públicas y eliminar las ineficiencias del gasto. También se habla de la necesidad de un ajuste y Ecuador no está exento de ello. ¿Qué es lo que se podría ajustar? El informe también habla de la necesidad de incrementar impuestos. Sugieren que sea el IVA, que es mucho más efectivo que incrementar el impuesto a la renta. Lo dice el BID. Sí, leí ese informe, estimado Lenin. Tuve oportunidad de conversar con varios periodistas en algunas entrevistas respecto a este tema. Y yo considero que esa es la gran pregunta. Es decir, yo a usted mismo le manifestaba en alguna ocasión que subir impuestos sería una situación bastante difícil de entender en el sentido de que no sea una decisión procíclica, es decir, que no agrave el problema del consumo. Pero lo cierto, estimado Lenin, es que la gran pregunta que los ecuatorianos nos tenemos que hacer no es solo si se suben o no impuestos, sino la eficiencia de ese dólar adicional que nosotros pagaríamos como un impuesto más grande. Entonces, esa pregunta es fundamental y ha sido el debe durante los últimos 14 años. Es decir, el informe que usted comenta refleja que el gasto en América Latina tiene todavía mucho por ser más eficiente. Es decir, estimado Lenin, si usted coloca $1 en salud o en beneficio social o en gasto corriente, ¿dónde funciona mejor ese dólar para que la población nos entienda? Es decir, ¿dónde genera más beneficios para la sociedad? Y ese estudio no se ha hecho en el país, estimado Lenin. Entonces, esa es la gran pregunta antes de entender el esfuerzo de la ciudadanía para pagar más impuestos en una situación en la que el país realmente está viviendo una situación como yo nunca la antes había visto. Respecto al control del gasto, más bien lo que han hecho las economías que yo considero mejor manejadas que la ecuatoriana es tratar de aumentar la participación del Estado, de la ayuda social en la economía para reactivarla. Pero lo cierto es que el país tiene muy poco espacio fiscal para lograr aquello. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con eficiencia en el gasto. Ahora, usted hacía referencia a las tasas de interés, que es un tema del que debe ocuparse el nuevo presidente, que para bajarlas y tenerlas, por ejemplo, como Panamá en el 1% de promedio, deberíamos bajar primero el riesgo país, que en Panamá es de 120 puntos, mientras en Ecuador está por sobre los 1.200 puntos. Esto lo afirmó Guillermo Lasso en días anteriores. Yo le pregunto, Osvaldo, ¿ese es el único camino para reducir técnicamente las tasas de interés o hay también otra vía? Esa es una excelente pregunta, estimado Lenin. Lo cierto es que ese es uno de los temas desde mi óptica. Es decir, el riesgo país es una base demasiado alta para que usted pueda establecer tasas de referencia que sean más bajas. Pero una pregunta que yo le devolvería al candidato Lasso es, bueno, cuando el riesgo país estuvo en más de 4.000 puntos o cuando bajó a menos de 1.000, no vimos ninguna variación en las tasas de interés. Entonces, la gran pregunta que le sigue a aquella afirmación es, bueno, ¿qué está pasando? Desde mi óptica y mis estudios, lo que está sucediendo es que la banca ecuatoriana se está comportando casi como un oligopolio. Es decir, lo que usted analiza cuando ve este tipo de mercados que son cerrados es
que generalmente cuando el precio está controlado, en este caso la tasa de interés, lo que hacen los actores es arreglar la cantidad, es decir, los préstamos que se entregan para maximizar su utilidad. Entonces, a lo que usted acaba de comentar para bajar las tasas de interés, lo que yo considero es que es fundamental abrir el sistema financiero ecuatoriano para que vengan nuevos actores, para que tengamos competencia y de esa manera podamos tener mejores tasas de interés. Pero el otro tema que es fundamental, estimado Lenin, es el rol del Banco Central para hacer que las tasas de referencia funcionen como un instrumento para lograr hacer más eficientes los movimientos financieros dentro de este sistema. A propósito del Banco Central, el gobierno, el Ejecutivo acaba de enviar por tercera ocasión el proyecto de la ley de defensa de la dolarización. ¿Es realmente necesario incorporar esas reformas al sistema jurídico? ¿Es eso lo que va a blindar la dolarización o depende un poco más de la voluntad política de quien llegue al poder? Es un poco de ambas, estimado Lenin. Recordemos algunas cosas. Antes del año 2000 se suponía que nosotros teníamos un Banco Central independiente y sin embargo los gobiernos de turno tomaban recursos del Banco Central y al final fue una combinación de tomar recursos de este organismo para salvar los bancos y para poder sostener el gasto. Es decir, se tomaron dineros aunque se suponía que era un Banco Central independiente. Entonces ahora se está tratando de poner otra vez un candado que, entre paréntesis, estimado Lenin, ya tenía el país. Entonces la pregunta que usted hace es muy pertinente. Si bien podríamos tener una ley, que yo veo difícil que la aprueben, pero digamos que podríamos tenerla, lo fundamental es entender la madurez del sector político y la fortaleza de las instituciones para hacer que, por más que tengamos actores políticos distintos, no se puedan transgredir ciertas normas que tiene cada una de esas instituciones. Madurez, algo que a la clase política, a los actores, a la sociedad en general del Ecuador le hace falta. Osvaldo Landázuri, analista económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, estimado Lenin, muchas gracias por la invitación.